de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés. Su título es El pecado del pueblo de Dios. En este programa vamos a ver qué sucedió con el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Ezequiel. ¿Qué estaba practicando el pueblo de Dios que ya él le había prohibido que practicaran? Veremos en este programa que Dios entonces comienza un juicio contra su pueblo por lo que estaban practicando. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pedimos por nuestros amables televidentes, te pedimos por los enfermos, por tu iglesia, Señor. Cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús y permítenos cada día buscarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Que sea Él el que predique a través de nosotros y que sea Él el que enseñe tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este programa en el capítulo 8 del libro de Ezequiel. En este capítulo vamos a ver cómo el pueblo de Dios está practicando algo que el Señor le ha prohibido ya a través de su ley, a través de sus 10 mandamientos. El pueblo de Dios está violando el 4º mandamiento de la ley de Dios. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa de mucho interés. Su título es El pecado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba inmerso en el pecado a través de la idolatría. En el 2º mandamiento de la santa ley de Dios, pues se prohíbe adorar y reverenciar a las imágenes. Y el pueblo de Dios estaba cometiendo este pecado, esta abominación delante de Dios. Y Dios entonces inicia sus juicios contra el pueblo de Dios por lo que estaban practicando. En este programa veremos qué hizo el Señor por la idolatría que estaban cometiendo los israelitas en los tiempos del profeta Ezequiel. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites y nos da. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el pan de la tierra, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que bendiga a tu pueblo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de tu palabra y que nos permita predicarla y enseñarla
tal como tú quieres. Que el mensaje final se le pueda dar al pueblo y la amonestación a las naciones, porque el día de tu ira pronto llegará. La pronta venida de Cristo la tendremos con nosotros y ya tenemos una misión, la cual consiste en predicar el último mensaje de salvación y de vida eterna que tú, Señor, le ha otorgado a tu pueblo para que lo haga a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos permites y nos da. Bendice a las familias, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Sana a los enfermos, Señor, y permítenos cada día adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar en materia. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel, vamos a ver cuál fue el comportamiento del pueblo en los tiempos del profeta Ezequiel. El pueblo de Dios pues se había alejado porque ya el pueblo había exigido que un hombre, que un rey lo gobernara. El pueblo de Dios ya había pedido al profeta Samuel que un rey lo gobernara y no Dios. Entonces vamos a ver en este programa cómo el pueblo de Dios pues se aleja y se va a la idolatría y se va a las abominaciones que a Dios no le agradan. Y vamos a leer en el capítulo 8, libro de Ezequiel, lo que sucede con el pueblo de Dios, los pecados de Jerusalén, los pecados del pueblo de Dios. ¿Cuáles fueron? Capítulo 8, libro de Ezequiel. El día 5 del sexto mes estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados ante mí. Allí se posó sobre mí la mano del Señor, y miré y vi una semejanza de fuego. Desde su cintura hacia abajo parecía fuego, y desde su cintura hacia arriba parecía como resplandor de bronce refulgente. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo. Aquí vemos que ya el Señor está dándole una misión al profeta Ezequiel. Ya Ezequiel fue llevado en visión al templo de Jerusalén. ¿Qué se estaba haciendo en el templo de Jerusalén? ¿Qué estaban adorando allí los israelitas? ¿Qué estaban practicando delante de Dios? Ahora el profeta va a mirar en esta visión todas las cosas abominantes que le estaban ofreciendo los israelitas, el pueblo de Dios, en el mismo templo. Estaban adorando ídolos e imágenes. Es decir, el pueblo de Dios está en un pecado de mano alzada allí en el mismo templo de Dios. Entonces, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo: hijo de Adán, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte, y junto a la puerta del altar vi el ídolo del celo a la entrada. Entonces me dijo: hijo de Adán, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Me llevó a la entrada del atrio, miré y vi una abertura en la pared, y me dijo: hijo de Adán, oroda la pared. Horadé la pared y vi una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí.
entré y vi imágenes de reptiles y bestias, de todos los ídolos de la casa de Israel, pintados por toda la pared. Ante ellos estaban sentadas 60 ancianos de Israel, Josanías, hijo de Safán, entre ellos, y cada uno con sus incensarios en la mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Me dijo pues: vuélvete y verás abominaciones mayores que cometen, culto a Tamuz. En este tiempo, en el mes de marzo, la Iglesia Católica Apostólica Romana inicia un ritual dedicado al dios babilónico Tamuz, con la ceniza, con la celebración de lo que ellos llaman la cruz de ceniza. Ese día inicia el culto al dios babilónico Tamuz. No es una celebración al Dios eterno, no es una celebración a Cristo Jesús, es una abominación, es una celebración pagana que los católicos le hacen al dios babilónico llamado Tamuz. Por eso la señal que le ponen a sus miembros en la frente es la T, la imagen de la T, que significa Tamuz, hijo de Nimrod y de Semiramis. Era un dios babilónico que ellos le hacían esta festividad o este rito después de la muerte del mismo. Tamuz muere, entonces las mujeres continúan haciéndole un rito cada mes de marzo de cada año. Le hacen un ritual por 40 días, lo que hoy se llama Cuaresma en la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica celebra 40 días de rito en honor a una deidad babilónica llamada Tamuz. No es una celebración a Dios, es una celebración pagana que no tiene que ver ni con Dios, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo. Es una celebración pagana que los católicos le brindan al dios Tamuz. Este dios era un dios babilónico. Tamuz era hijo de Nimrod y de Semiramis, que eran los que gobernaban en la parte religiosa a Babilonia. Es decir, Nimrod se constituye en el dios Sol y Semiramis era la reina del cielo, y Tamuz, hijo de la misma madre, porque, oiga bien, Semiramis tiene relaciones con su propio hijo Tamuz, que era hijo de Nimrod. Ella vive con su propio hijo. Entonces vemos una gran abominación, vemos un pecado de mano alzada que la Iglesia Católica Apostólica Romana practica cada año para terminar con la supuesta Semana Santa, la cual es una semana que no está instituida en la Biblia y que no está contemplada por Dios para que se celebre en honor a Cristo Jesús. Es una burla de la Iglesia Católica lo que es llamada la Semana Santa. No es una semana dedicada al recordatorio del sacrificio de Jesús, sino que es una burla de Satanás
para satirizar todo el martirio y todo el sufrimiento de Jesús cuando vino a morir por nuestros pecados y vino a darse por nosotros. Es una burla de la Iglesia Católica cada año llamar a la población mundial a que celebre, oiga bien, a que celebre el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por ti y por mí y murió una sola vez. Muere una sola vez en la cruz del Calvario para darte la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Hoy vemos una celebración pagana que se celebra en el planeta y que los hombres y mujeres, los religiosos, hoy van en grandes procesiones llevando una cruz y llevando una imagen, llevando una estatua de Cristo y paseándola por las ciudades y por los pueblos, indicando que ellos están recordando la muerte y resurrección de Cristo, cuando es una mera burla, porque Cristo hizo un sacrificio y bastó. Un solo sacrificio hizo Jesús por cada uno de nosotros, mientras que la Iglesia Católica sigue hoy satirizando al Señor Jesús y su sacrificio en cada misa que ellos celebran. Cada misa que la Iglesia Católica celebra está burlándose del Señor Jesús y burlándose de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso nosotros condenamos la celebración de la misa. No es más que un sacrificio. Eso es lo que significa la palabra misa. Sacrificio. Es decir, la Iglesia Católica sigue burlándose del sacrificio de Jesús cuando hace una misa y ellos otra vez invocan para que el Señor Jesús vuelva entonces a tomar otra vez la posición de siervo y ellos entonces burlarse del sacrificio que costó su sangre. Hoy te llamamos para que reflexiones. La Semana Santa no está en la Biblia, ni está contemplada por Dios para que la enseñemos, ni para que la guardemos. Es un día pagano, es una semana pagana que celebran los católicos en honor al dios babilónico llamado Tamuz. No es un recordatorio, oiga bien, no es un recordatorio a Cristo, sino al dios babilónico Tamuz. Cuando conocemos la palabra de Dios, entonces nos tenemos que guardar de las tradiciones, guardarnos de las enseñanzas de los hombres, que ellos enseñan por camino errado, no enseñan la verdad de la palabra de Dios. Y oiga lo que sigue diciendo el capítulo 8 del libro de Ezequiel, donde el Señor le está mostrando lo que está practicando su pueblo en la misma iglesia, en el mismo templo, que están practicando los israelitas. Y hoy el pueblo de Dios sigue practicando lo mismo a través de los que le han enseñado los dirigentes católicos. Dice en el verso 14, culto a Tamuz en el templo. Me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Aquí están llorando a Tamuz, al dios babilónico, al dios falso, que le están rindiendo honor, que le están rindiendo un culto a un dios falso, y hoy se lo presentan a Cristo Jesús. Hoy presentan este culto pagano, profano, hoy se lo brindan a Cristo Jesús. Es una gran blasfemia presentarle el culto
de la bendita o de lo que ellos llaman la Semana Santa. Hoy vemos cómo el pueblo, el mundo se va detrás de las tradiciones, siguiendo a los hombres y llevándose de todo lo que le enseñan para presentárselo a Dios como bueno y válido. Seguimos leyendo en el verso 15. Luego me dijo: ves, hijo de Adán, vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entre la entrada y el altar había unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando el sol. Hoy la Iglesia Católica practica la adoración al sol, no la adoración a Dios, no la adoración a Cristo. La Iglesia Católica adora al sol. Eso es lo que está mostrando el Señor, que su pueblo estaba adorando el sol. Y en inglés, ¿cómo se pronuncia el sol? Se pronuncia sun. ¿Y qué día adoran? Sunday. Significa día del sol, que es lo que hoy se llama domingo. Sunday, día del sol. La Iglesia Católica le brinda su culto al Dios Sol cada domingo. Cuando un evangélico o un católico va a un culto, el Sunday, el día del sol, se lo están dedicando al sol y no a Dios. Es decir, le están dedicando un culto a Satanás. Le están dedicando un culto al diablo. ¿Por qué? Porque Dios no te ha pedido que le brinde culto el primer día de la semana. Dios te dice que su día santo es el sábado séptimo de la semana, no el primero. Y hoy la Iglesia Católica, conjuntamente con las iglesias evangélicas, tienen una gran alianza de ecumenismo para presentar, guardar y practicar el domingo, primer día de la semana, un culto negativo, un culto profano, un culto de blasfemia a Dios. Hoy te llamamos hermano católico, hermano evangélico, a que entienda que el día del Señor es el sábado. Por eso vemos como hoy los católicos enseñan en el planeta que se tiene que guardar el domingo como un día dedicado al Señor, como un día de culto para Dios, cuando no es eso lo que Dios te ha pedido y te ha mandado a que practique y hagas. Tú tienes que practicar lo que Dios te dice que practique a través de su palabra. Dios te manda a que practique y guarde el sábado, día santo y sagrado y apartado por Dios. Cuarto mandamiento de su ley, que te llama a que trabaje 6 días en la semana y que guarde el séptimo día y que guarde el santo sábado. Hoy te decimos que el pueblo de Dios tiene un pecado de mano alzada y está practicando lo que el hombre le ha mandado a que practique, porque están en las manos de Satanás. Hoy se han dejado guiar por el diablo y han negado a Dios, han negado su autoridad y sus mandamientos y siguen practicando lo ilegal, siguen practicando abominaciones, siguen practicando cosas que Dios quiere que no la practique. Y hoy no le hacen caso a Dios, sino que siguen los dictámenes de los hombres y siguen haciendo la voluntad de los hombres. Por eso, mi hermano, hoy te decimos que se sigue haciendo lo mismo que en los tiempos de Ezequiel. Se sigue practicando la idolatría de mano alzada, de guardar el domingo, primer día de la semana, y dedicárselo a Dios. Eso es falso, esa es una falsedad. Dios no te ha llamado a que le guarde el domingo, sino el sábado. Por eso, mi hermano,
Hoy la Iglesia Católica está condenada y los juicios de Dios caerán sobre ella por lo que han practicado y han enseñado. 25 varones de espalda hacia el oriente adorando al Dios Sol. Hoy el pueblo de Dios también está practicando eso. El pueblo de Dios hoy está también practicando el culto del domingo, en contra de lo que Dios le ha enseñado. Ellos también van a acarrear los juicios de Dios, porque el Señor dice que comienza su juicio por su casa. Y aquellos que están practicando, oiga bien, esos ritos de practicar el domingo y dedicárselo a Dios, en el tercer mandamiento el Señor dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque Él no te dará por inocente. Es decir, que no habrá inocencia para aquellos que ya conocen la palabra de Dios y ya la han escuchado. El Señor no te dará por inocente si toma su nombre en vano, dedicándole algo que Él no te ha pedido. Entonces, tú tienes hoy que reflexionar, porque esto es de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Tú tienes que tomar hoy la decisión correcta. Haz lo que el Señor te manda. Practica lo que Él te dice para que tengas vida y vida en abundancia. Seguimos leyendo en el verso 17. Y me dijo: hijo de Adán, ¿has visto? Es cosa liviana que la casa de Judá cometa estas abominaciones aquí. Han llenado la tierra de violencia, vuelven a provocar mi enojo y ponen las ramas a la vid a su nariz, y yo también les trataré con enojo, no los perdonaré, ni le tendré lástima. Aunque griten en mis ojos, no los oiré. El Señor te dice que no te va a oír, que va a cerrar sus oídos cuando tú estás practicando abominaciones, cuando estás practicando un culto negativo como es el del domingo. Dios cerrará sus oídos y no te oirá aunque tú clames o grites. Todo lo que se le brinde a Dios en el domingo, Él dice que no lo va a escuchar. Es decir, Dios cierra sus oídos para no escuchar tu alabanza, para no escuchar tus sermones, para no escuchar tus peticiones el domingo. Dios cerrará sus oídos. Entonces, ¿a quién tú le estás gritando el domingo? Al ídolo del celo. Tú le estás gritando a Tamuz, Dios babilónico, que a quien se le está dedicando cada culto del domingo. No es a Cristo Jesús que tú le dedicas ese culto el domingo, se lo dedicas a Tamuz. Es decir, todavía hoy sigue la imagen del celo dentro del templo. Todavía siguen provocando el enojo del Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor en el capítulo 9, libro de Ezequiel. Leemos en el capítulo 9, libro de Ezequiel. Vamos a ver cuál es el juicio de Dios para su pueblo por lo que están practicando allí en el templo. Unos sellados y otros destruidos. Entonces clamó a mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte. Cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino que traía en la cintura un tintero de escriba. Y al entrar se pararon junto al altar de bronce
La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre quien había estado y se trasladó al umbral del templo. Y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba y le dijo, aquí comienza el juicio de Dios. Ezequiel lo está viendo. El Señor se movió de lugar, ahora está en el umbral y llama al varón vestido de lino con el tintero en la mano. Y oiga lo que dice el Señor: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad sin lástima ni compasión, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, y empezad desde mi santuario, desde su templo, desde su iglesia. Empezaron pues desde los ancianos que ministran la iglesia de Dios, que estaban ante el templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos. Y así salieron a matar en la ciudad. Cuando estaban matando, yo quedé solo, me postré sobre mi rostro y clamé: ¡ay, Señor Dios! Destruirá a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén. Y Dios le respondió así al profeta Ezequiel: la maldad de Israel y de Judá es sobremanera grande. El país está lleno de crímenes y la ciudad llena de perversidad, porque han dicho: el Señor abandonó el país y no ve. Y así los miraré con lástima, ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre su cabeza. En ese momento el hombre vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió: ejecuté lo que mandaste. Aquí está, uno sellado y otro no. Aquí está uno con el sello de Dios y otro con la marca de la bestia. Aquí está el sello de Dios, que es el santo sábado, y los que reciben la marca de la bestia, que son los que adoran en el domingo. Entonces hay dos grupos: el grupo que obedece a Dios y el grupo que obedece a los hombres y sus mandamientos de hombres. Es decir, estamos viendo dos grupos. Así está la sociedad de hoy en día. Está dividida. Un grupo recibe y hace lo que manda el sistema católico apostólico romano a través de los gobiernos. Un grupo obedece a Dios y hace su voluntad y guarda su santo sábado y lo obedece. Hoy estamos viendo esto en el planeta. Los grupos están divididos. Hoy el mundo está lleno de violencia. El mundo está lleno de crímenes. Está lleno de guerra. Hoy vemos las grandes naciones en grandes combates, en grandes conflictos bélicos. Hoy estamos viendo al mundo en una actitud de guerra. Muchos de ellos haciendo la guerra para ayudar al enemigo, para ayudar al diablo y siguiéndole los caminos a Satanás. Otros hoy están obedeciendo a Dios, guardando su palabra y creyendo en ellas. Es decir, las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. Por eso hoy vemos un mundo que anda envuelto en grandes catástrofes, grandes calamidades que están hoy atacando el planeta y que muchas de ellas están siendo provocadas por Satanás para llevar al mundo a la seducción
para que el mundo hoy obedezca a guardar el domingo como día de reposo, como día de descanso. Estos conflictos que hoy estamos viendo y que se están presentando en el planeta, Dios está permitiendo que Satanás lo haga. Dios también está ejecutando sus juicios y Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que tú te definas de qué lado tú vas a estar. O del lado de Dios o del lado del enemigo. O sigues a Dios o sigues al enemigo. Hoy vemos cómo el Satanás se está adueñando del planeta. Vemos las grandes catástrofes y los grandes eventos que están sucediendo en el planeta. Hoy estamos viendo una guerra entre una potencia contra un país menor. Una potencia que hoy está atacando a un país que era de ellos, pero que se independizaron y hoy no quieren ser aliados de ellos. Entonces, así sucederá en el planeta. Grandes eventos sucederán con otras naciones. Los imperios se adueñarán de las pequeñas naciones y la van a someter. Es decir, que lo que estamos viendo no es nada nuevo. Grandes potencias sometieron a otras naciones, como lo fue el caso de Babilonia la Grande. Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor gobernó prácticamente el planeta. Roma gobernó prácticamente el planeta. ¿Por qué? Pues le hizo la guerra a todos los países y lo sedujo y lo mantuvo como esclavo de ellos. Hoy vemos una nación que se ha debilitado pero que quiere resurgir, y es la iglesia, es la nación de Rusia. La Unión Soviética quiere resurgir después que fue aniquilada. ¿Por qué? La perestroika, cuando se dio el caso de que cayó el muro de Berlín, cuando cayó ese muro, pues cayó la Unión Soviética y lo hizo y lo logró una nación también poderosa llamada Estados Unidos de Norteamérica, aliada con el papado, aliada con el Vaticano. Entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y Estados Unidos de Norteamérica, pues derribaron el comunismo. Es decir, ellos sedujeron a esa poderosa nación llamada la Unión Soviética o Rusia. Pero hoy quieren resurgir. Otras potencias se van a levantar, porque todo lo que se está dando hoy no es más que eventos que llevarán a la culminación de la instalación del nuevo orden mundial. Primero comenzó el COVID-19. Se comenzó con ese evento para crear una enfermedad mundial, para poder neutralizar al mundo, para poderlo poner de rodilla. Es decir, el COVID-19 fue una estrategia de las naciones que piensan tomar el poder en el 2030. El papado gobernará a partir del 2030, es decir, que viene ya lo que se llama la Agenda 2030. Se va a ejecutar este proyecto de 10 años para la instalación del nuevo orden mundial que estará a la cabeza del papado. Entonces, para poder llevar al mundo a una catástrofe mundial, se creó el virus del corona. Es decir, se crea una enfermedad en laboratorio para poder neutralizar el mundo y arrodillarlo. Y hoy el mundo está de rodilla ante esta pandemia que ha llevado al mundo a la quiebra. Este es el primer elemento usado para poder entrar en lo que es la fase de instalación del nuevo orden mundial. Primero hay que lograr aniquilar una parte de la población mundial. A partir de la promulgación de esta pandemia se lleva a cabo
un plan de laboratorio con la finalidad de eliminar a las personas de más de 60 años, es decir, eliminar una gran parte de la población, que son los planes que tiene y lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional conjuntamente con el Vaticano. Es decir, este es un plan macabro que está siendo ejecutado en el planeta para poder instalar el nuevo orden mundial. Luego de que esto ya viniera al planeta y las naciones hoy estén todas de rodillas, entonces hay que crear otra estrategia. La otra estrategia es la de llevar conflictos sociales y bélicos a diferentes partes del mundo, es decir, que cunda el pánico en el planeta para poder entonces seguir seduciendo a las naciones y llevarla a un temor y llevarla a un miedo, a un terror, donde ellos tomarán la rienda del planeta a través de estos grandes conflictos. Hoy se está llevando a cabo un conflicto para que esa nación que es la que va a gobernar el Vaticano conjuntamente con el papado, ellos puedan entrar a esas naciones en son de paz. Hoy llaman a esas naciones a buscar la paz, a promulgar la paz. Hoy llevan a esas naciones a que estos conflictos terminen en un abrazo de paz. Pero no es lo que espera el mundo. El mundo espera que se le ponga un fin a estos eventos, que no va a ocurrir como el mundo quiere, porque todo tiene que terminar en lo que será la instalación de un gobierno tiránico que va a gobernar el planeta para someterlo a través de lo que será el nuevo orden mundial. Y ellos tienen una finalidad con esta instalación de este gobierno: gobernar a todas las naciones de la tierra e imponer un día para la adoración, porque todo terminará en el asunto religioso. La gente cree que va a terminar en asunto político. Comienza y se usa la política, pero no terminará con asunto político, terminará con un asunto de adoración. ¿A quién adoraremos? ¿A Dios o a Satanás? Es decir, todo terminará por un día de adoración. Ese es el gran conflicto que hay entre Cristo y Satanás. ¿A quién tú vas a seguir? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, mi hermano, todo lo que estamos viendo lo describe el libro de Mateo capítulo 24. Todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Ya estamos entrando en la fase final de la destrucción del planeta. Todos los eventos que estamos viendo que se están desatando son eventos que traerán la instalación del nuevo orden mundial. Segundo componente, llevar el terror y el pánico al planeta. Seducir a los pueblos al máximo para poder seguir tomando el control que ellos necesitan y tienen que tener para gobernar al planeta. El otro componente que ellos tienen es de crear una crisis humanitaria como la que están creando ahora a través de estas guerras y conflictos sociales, pues traerá una gran crisis de hambre, una gran crisis que tocará al planeta. Todas las cosas van a escasear, se van a poner escasa, es decir, todo va a subir y todo costará según ellos lo impongan, y el hombre será sometido, como lo dice el libro de Apocalipsis, que comprarían una libra de trigo por un denario, es decir, se va a imponer lo que prácticamente el libro de Apocalipsis nos dice de cómo se van a poner de escasas las cosas.
La hambruna será mucha en la tierra. Y lo describe el libro de Mateo capítulo 24, donde habla de guerra y rumores de guerra, hambre, pestilencia. Es decir, todo lo que el Señor Jesús habló en el capítulo 24 del libro de Mateo, hoy lo estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos de este planeta, porque todo tiene que caer en la mano de la gobernabilidad del nuevo orden mundial. Mis hermanos, esta guerra que hoy estamos viendo delante de nosotros no es más que principio de dolores. Estas guerras seguirán en el planeta porque se seguirá haciendo esto para desequilibrar el planeta y para crear el caos mundial. Y cuando esté el caos mundial, entonces viene la imposición del nuevo orden mundial, donde buscarán la paz para ellos gobernar con naciones que ya han sido condenadas y están esclavizadas por el sistema, endeudadas sobre guerras y desastres. ¿En qué condición está el mundo? En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias, mortandad, hambre, las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible inflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Esta fue una visión que la hermana White vio de cómo estaba el planeta, de cómo estaban las naciones, grandes bolas de fuego. Ella estaba viendo una guerra, estaba viendo grandes confrontaciones que se estaban dando en el planeta en diferentes lugares. Estamos viendo que lo que ella vio en esa visión es lo que estamos viendo por televisión hoy. Eso lo estamos viendo por internet. Los bombardeos, las bolas de fuego, las destrucciones y todo el peligro que acecha al hombre hoy, lo estamos viendo a través del internet, a través de la televisión. Todo lo que la hermana White vio en esta visión es lo que hoy está viendo el mundo. Por eso el don profético es confiable, porque ella amplía las cosas que el Señor le permitió que ampliara. Es decir, lo que ella escribió para su tiempo, lo escribió para nuestro tiempo también hoy. Es decir, las profecías no se quedan con el profeta. Las profecías se cumplen en el tiempo de Dios. Por eso vemos que el Señor nos sigue diciendo cuál es la condición del planeta y nos habla a través de la profetisa. Cuando dice: el enemigo ha trabajado y todavía sigue trabajando, ha descendido con gran poder y el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Dios ha retirado su mano. Solo tenemos que mirar a Youngstown, Pensilvania. Él no impidió que el diablo destruyese completamente la ciudad, y esos mismos hechos aumentarán hasta la conclusión de la historia de esta tierra. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados,
barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Vemos que Dios está permitiendo que todo lo que estamos viendo hoy en el planeta, pues lo podamos ver. Los juicios de Dios, tanto del cielo como de la tierra y de la corteza de la tierra, las grandes erupciones de aquellos volcanes y terremotos, hoy lo estamos viendo ante nuestros ojos. Dios está mostrando sus juicios para que entendamos que ya el planeta está en la fase final. Estos conflictos de guerra, rumores de guerra, pestes, hambre y todo lo que estamos viendo son síntomas de dolores de que el planeta está sucumbiendo, de que el planeta está rumbo a la deriva, rumbo a la destrucción. Entonces, hoy, hermano, Dios te llama a que practique lo que Él te manda a través de su palabra, y lo vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El Señor nos dice, Apocalipsis capítulo 14, versos 12 y 13, 3 distintivos de los santos. Oye bien, para que tengas la oportunidad de la salvación y la vida eterna, tú debes practicar lo que Dios te dice a través de su palabra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras le siguen. Hoy Dios te dice que siga el camino que Él te ha trazado, que sigas el camino que Él ha escogido para ti. Hoy Él te llama a que veas estos eventos, pero que piense que este planeta tendrá su fin, que ya Dios le tiene un fin a este planeta y Dios viene a realizar su último juicio. La venida de Cristo está a la puerta. Hoy yo te llamo a que venga a sus pies. Arrepiéntete, ven, acepta al Señor Jesús, guarda sus mandamientos, guarda su santo sábado y ven a reverenciarlo en su día santo que es el sábado. Que Dios te bendiga y te permita escuchar su palabra. Ábrele el corazón, ábrele tu mente al Señor para que puedas tener una mansión en el cielo tal como Jesús te la ha prometido, porque Él te viene a buscar para darte vida y vida en abundancia. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro tema de mucho interés. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto